Ya vengo, ya. No, esto es un vector. Ok. De acuerdo. Estamos con esto. Ya. No sé por qué se reinició. No sé por qué se reinició mi sistema, pero la presentación que tenía y en la que estaban mis aplicaciones. Report. Un minuto más. Qué raro. Ok. Ok, listo. Vamos. Recording in progress. Vamos a seguir, ¿ya? Hasta que me acomode con lo que me tengo que acomodar. Vamos a resolver el ejercicio que está pendiente, trabajar con ustedes, que era el último y el más largo, como lo habíamos estado conversando, sobre la corrección de los ejercicios de la evaluación. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo. ¿De acuerdo? Es un ejercicio muy similar al que, como les había dicho, lo íbamos a resolver en clase con ustedes mismos. Entonces vamos a trabajar con eso, ¿ya? Vean. Muy bien. Por favor, me avisan si es que se les está compartiendo la pantalla. Es un drama la tecnología. Hasta eso, ¿quién me ayuda leyendo el ejercicio, por favor? Ustedes lo tienen, el ejercicio más largo de nuestra evaluación del primer parcial, por favor.
ver, señorita Vita. Bien. Dice, una alimentación de 1500 kilogramos de palma para extracción de aceite se procesa en una secuencia de 3 etapas. La alimentación contiene 20% en peso de aceite, 10% en peso húmedo y 70% de los más componentes. En la primera etapa, la palma posa por una operación de prensado para extraer el aceite, obteniéndose corrientes de aceite y de pasta prensada, que todavía contiene el 3% de aceite. Suponga que no hay pérdidas de otros constituyentes en la corriente de aceite. En la segunda etapa, la pasta prensada se trata con hexano para obtener una corriente de pasta de palma extraída que contiene 0,3% en peso de aceite y una corriente de aceite hexano. Suponga que no sale el hexano en el extracto de palma. Finalmente, en la última etapa se seca el extracto para obtener un producto con 4% de peso de humedad. Calcule el kilogramo de palma que sale en la segunda etapa, el kilogramo de agua que sale de la tercera etapa y el kilogramo de materia que sale al final de la operación. Ok. ¿Qué podemos inferir de este ejercicio? Vamos trabajando con eso. Yo dije. Claro. Tiene 3 operaciones unitarias, que era el prensado, el prensado con hexano y el secado. Y decía que entraba 1500 de kilogramos de lo que es la materia, que está compuesta con el 20% de aceite, el 10% de peso húmedo y el 70% de componentes. Como el prensado trataba como una separación entre el aceite y la pasta, entonces decía que la pasta salía con un 3% de aceite. Y luego pasaba al prensado con hexano, donde entraba hexano y salía el aceite de hexano y un porcentaje de aceite, que era el 0,3% de aceite, que eso pasaba a lo que es el secado, y como el secado es una operación de separación, salía lo que es el vapor y la pasta, o en este caso lo que decía que era el porcentaje, el peso húmedo, que era el 4%. Ok, entonces de todo lo que usted nos ha comentado, tenemos entendido que para el procesamiento de palma tenemos 3 operaciones, ¿no es cierto? Es un proceso, está compuesto por 3 operaciones unitarias, ¿ya? Entonces vamos a tener una corriente de entrada, por lo que usted pudo decir. De esa corriente de entrada vamos a tener una separación porque es un prensado. Entonces esta es una etapa de prensado, ¿de acuerdo? En esta etapa vamos a tener 2 corrientes de salida, una por aquí y otra que sigue en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces a nuestra siguiente etapa le podemos denominar como la etapa de extracción, ¿sí? En la que una corriente de hexano va a ingresar y va a ir arrastrando lo que queda de aceite junto con todo el hexano, ¿de acuerdo? Finalmente, de esta extracción vamos a tener otra corriente de salida, ¿de acuerdo? Hasta un evaporador, si no me equivoco, ¿verdad? Secador. Exacto, un secador. Tenemos una tercera etapa de secado. Perdón, esta etapa de secado vamos a tener una corriente final, una corriente de nuestra pasta, digamos que seca, sí, y tenemos la salida de agua, que es por presencia del secador. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Cuál es el siguiente paso después de que logro hacer un diagrama de flujo? Ese diagrama de flujo está todo ahí sin completar bien. Comprenderán que escribir en una pizarra, en una pantalla, es un poco distinto a escribir en un cuaderno. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso? Etiquetar y poner los datos. Ok, entonces vamos a etiquetar
A mí se me ocurre que esto va a ser mi corriente A, B, C, D, E, F, G y H. ¿Ya? A mí se me ocurrió poderles, si yo le quise ordenar de esa, etiquetando forma de ver los datos. Entonces yo le voy a ir dando vida al ejercicio a partir de estas etiquetas. Ustedes pueden trabajar como ustedes deseen. Perdón. Listo. Los datos. En mi corriente A, ¿tengo un flujo de entrada? Eran 1500 kilogramos, ¿verdad? Sí. Ok, 1500 kilogramos. ¿Cuál es la composición? 20% de aceite, 10% de peso húmedo y el 70% del componente. Ya, déjame solucionar esto. 0.2 y digamos, pongámosle como palma, ¿ya? 0.7. Bueno, tengo que esos componentes están entrando de esa manera. ¿Qué más me dice Catherine? Y es al revés, el aceite es 0,2% y digo 0,2 y el peso húmedo es 0,1. ¿En serio? Sí. Corregimos entonces. Muy bien. Es 1. Correcto. ¿Qué nos dice el ejercicio después? Dice que sale aceite, es que sería en el punto E, y en el B sería la pasta, que contiene igual un 3% de aceite. Entonces en el E, aceite va a ser igual al 1. Y en el B sería aceite, ¿cuánto? El 3%, que sería 0,3. 0,3. Tienen que corregir ese dato. Es 0,03. Recuerden, el 3%. ¿Ya? Y de los otros componentes del agua más la palma, que podemos hablar de la fracción, denominémosle pasta. ¿Ya? El agua más la palma se forma una pasta. ¿De acuerdo? Va a ser el 97%. ¿Ya cuánto de agua hay y cuánto de palma hay? No lo sabemos cuál es el porcentaje de cada uno en relación al peso de B. ¿Qué más? Tenemos que este B va a entrar a una extracción con hexano. Bueno, entonces F va a tener una fracción de hexano igual a 1. ¿De acuerdo? Y G va a tener una fracción de hexano que no conocemos y una fracción de aceite. ¿Cierto? ¿Lo conocemos? ¿Nos interesa? ¿Me dijo algo? No sé, ya lo veremos. En C, ¿qué nos dice tenemos en C? Catherine, ¿qué nos dice que tenemos en C? A la salida de la Dice extracción. que tiene 0,3% de aceite, que sería 0,003. Ya, entonces tiene una fracción de aceite igual a 0,003, ¿de acuerdo? Y tiene una fracción de pasta, ¿de cuánto sería? De 0,997. Ok, 997. Eso es lo que nos dice. ¿Qué más? Al final, ¿qué nos dice? Que tiene un 4% de peso húmedo. Ok, en esta corriente 0,04. 4% sería 0,04. ¿Ya? Hemos etiquetado, hemos colocado nuestro diagrama de flujo. Vamos con lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿cierto? Estaba medio larguito, pero nada que no puedan solucionar. ¿Ya? Vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Primero, ¿qué nos dice? El punto A, ¿qué nos pide calcular? ¿Qué nos pide calcular en el punto A? El kilogramo de palma que sale de la segunda etapa. Ya.
kilogramos de palma. Segunda etapa. ¿Qué nos pide B? Calcular el kilogramo de agua que sale de la tercera etapa. Kilogramo agua, tercera etapa. ¿Qué más? ¿Algo más? Y por último es del kilogramo de materia que sale al final de la operación. ¿Ya? Traduciendo lo que nos está pidiendo, nos dice que demos de la segunda etapa C por la fracción de la palma, ¿no es cierto? Esto es lo que nos está pidiendo. En nuestro caso, en nuestro índice B, nos está pidiendo que calculemos H, y nos está diciendo que calculemos D. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos pide el ejercicio. Ya luego de haber analizado, luego de haber etiquetado, vamos a comenzar. Dentro de este ejercicio nosotros podemos realizar los balances de materia, de proceso y por operaciones o por etapas. Aquí en este caso llamamos etapas a las operaciones que se van generando. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer el balance de materia general de proceso, recuerdo que es algo con lo que debemos comenzar porque es un proceso y debemos hacer el balance global. Lo que voy a hacer es poner con línea punteada qué es mi proceso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, lo que les estoy pidiendo es que coloquen la ecuación general del balance de materia, si es que voy a hacer un balance de materia obviamente, y ahí ir revisando, ¿sí? Entonces la entrada menos la salida de materia más la generación menos el consumo es igual a la acumulación. ¿De acuerdo? Y ahí empezamos a analizar, ¿sí? Hay reacción química, en ninguna de las partes del proceso existe. Hay consumo, tampoco. ¿De acuerdo? Hay acumulación, nada nos da indicio que se esté cambiando alguna propiedad en relación al tiempo. ¿De acuerdo? Esté variando la concentración en relación al tiempo. ¿Ya? Entonces vemos que la entrada es igual a la salida. Una vez que hemos realizado todo ese análisis con la ecuación general del balance de materia, vamos a la ecuación de nuestro sistema, de nuestra operación, y vemos que las entradas son iguales a las salidas. Solo después de haber hecho este análisis llegamos a esta conclusión. ¿Cuáles son las entradas? Tenemos una corriente A que está ingresando más una corriente F, ¿verdad? Al proceso, ¿sí? Esto va a ser igual a cuáles son las salidas. Las salidas es mi corriente E más la corriente G más la corriente H más la corriente D. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es la ecuación general de todo el proceso, ¿ya? Que al final me servirá para, qué sé yo, comprobar algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, ya lo veremos. ¿De acuerdo? Luego de hacer la ecuación de balance de materia general por proceso, ¿qué es lo que sigue? Si yo tengo un proceso, ¿puedo resolver algo con esta ecuación? No, tengo un montón de incógnitas, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que ustedes deben considerar si yo tengo muchas incógnitas? Analizar por operación. Y vamos aislando las operaciones. ¿Sí? Cambiamos de hoja. Y nos vamos a analizar la operación unitaria de prensado. ¿De acuerdo? En esta operación unitaria de prensado tenemos que ingresa una corriente A de 1500 kilogramos, ¿de acuerdo? Que tiene una concentración de aceite de 0.2, una fracción másica de aceite 0.2, una fracción másica de agua de 0.1 y una fracción másica de palma de 0.7, ¿verdad? Tenemos que está saliendo de esta operación una corriente B que tenemos, ¿sí?, como resultado una fracción másica de aceite de 0.03, ¿de acuerdo? Y una fracción másica de pasta igual a 0.97, ¿de acuerdo? Tenemos por otro lado en la parte de la salida de aceite, déjenme ver qué letra le puse, esta va a ser nuestra corriente E, ¿ya? Esto tiene una fracción másica de aceite total, es decir, esto solo va a ser aceite, esa fracción másica es igual a 1, ¿de acuerdo? Hemos aislado del proceso y vamos a analizar por operación unitaria, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en el prensado vamos a hacer el balance de materia general de esta operación. Entonces igual, después de todos los pasos, vemos que la entrada menos la salida más la generación menos el consumo es igual a la acumulación. ¿De acuerdo? Realizamos lo mismo, no existe reacción química, no hay generación, no hay consumo y tampoco las variables están cambiando en relación al tiempo, por lo tanto no hay acumulación. Llego a la conclusión que mi ecuación del balance general es igual a las entradas, nos dice que las entradas son iguales a las salidas, ¿sí? Entradas igual a la salida. ¿Cuáles son las entradas del proceso de prensado? Vemos que nuestra corriente A es igual a nuestra corriente B más nuestra corriente E. ¿Me siguen? Perfecto. Luego de que tengo mi ecuación de balance de materia general, luego vamos a tener un balance de materias por componentes de mi operación unitaria. ¿Con cuál componente debo empezar? Ya lo revisamos en la tarde o al término de la mañana, ¿ya? O al inicio de la tarde, bueno, no sé. ¿Cuál es el componente por el cual yo debo empezar a trabajar? Por el que tengo mayor cantidad de información. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿de qué componente yo tengo una mayor cantidad de información? En cada una de las corrientes, ¿de qué yo tengo información? De la pasta, ¿verdad? Sí, de la unión del agua y de la palma. ¿Ya? Yo puedo hacer un balance de materia por componente de la pasta. Es la unión de la palma más del agua. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo mi corriente A por la fracción másica de la pasta, que es igual a mi corriente B por la fracción másica de la pasta en B, más mi corriente E por la fracción másica de la pasta. ¿De acuerdo? Reemplazo valores. Tengo que A es una corriente de 1500 kilogramos por la fracción másica de la pasta, que sería ¿cuánto? Ojo, que hay que tomar en cuenta que la pasta es el agua más la palma.
la fracción másica de la pasta será igual a la fracción másica del agua más la fracción másica de la palma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Resolvimos un ejercicio súper similar. Y bueno, este tiene menos variables, es más rápido que el anterior. ¿Ya? Entonces nosotros podemos englobar, podemos tratarlo como que la unión de la palma más del agua se va a denominar nuestra pasta. ¿De acuerdo? Con esto sería que nuestra fracción sería 0.8. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. ¿Ya? Sería igual a mi corriente B. ¿Y cuál es la fracción másica de la pasta en la corriente B? 0.97. ¿Verdad? Más mi corriente E. ¿Cuál es la fracción másica de la pasta en E? ¿Cuál es la fracción másica de la pasta en E? 1. 1. De la pasta. De la pasta. 0 sería. Pasta. Correcto, ¿no es cierto? 0. Entonces, un número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. Y puedo obtener ya la corriente B. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es mi corriente B? 1237,11. 1237,11 kilogramos. ¿De acuerdo? 1237,11 kilogramos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. De estos 1237,11 kilogramos, podemos sacar las fracciones. Esto es un extra, ojo. Podemos sacar de estos 1237 la fracción de aceite, la fracción de agua y la fracción de palma. La fracción de aceite es fácil, ¿verdad? ¿A qué es igual la fracción de aceite? ¿A qué es igual la fracción de aceite en B? A 0.03. Exacto, ¿no es cierto? 0.03. ¿Cómo vamos a obtener la fracción de agua? Y se los dice en el ejercicio. En el proceso de prensado hay una parte que el ejercicio les dice: suponer que en la corriente E únicamente se va a extraer aceite. Ningún otro componente se va a perder. ¿De acuerdo? Y por eso nosotros ponemos que nuestra corriente E es 100% aceite. ¿De acuerdo? Entonces, si les digo, ¿cuál será la masa de agua en B? ¿Cuál es la cantidad de agua que existe en B? Balance de materia, solo piensen. Pasó por un proceso de filtrado, de prensado, y de ese prensado solo se retiró aceite. ¿Qué pasa con la masa de agua que entra y que sale? Es la misma. Correcto, va a ser la misma. Lo único que se pierde es aceite. ¿Cuál sería la masa de agua que vamos a tener en B? La masa, en cantidad de materia. ¿Cuánto sería en masa la cantidad de agua que tenemos? ¿Cuánto? 150 kilogramos. Correcto, 150 kilogramos. Recuerden a qué es igual la fracción másica. La masa del componente dividido ¿para qué? Para la masa total, ¿no es cierto? ¿Cuál es la masa total en la corriente B? ¿Cuál es la masa total de B?
lo que acaban de calcular, 1237,11 kilogramos. ¿Cuál es la fracción de agua en B? 0,12. Perdón. Perdón, Catherine. 0,12 me salió. 0,12. ¿Ya? Déjame ver. ¿Lo calculé eso? No, y aquí no. Me ayudan verificando. Es 0,12. Sí. Correcto, ¿no es cierto? 0,12. ¿Y cuál va a ser la fracción de Palma? La cantidad de palma que existe, ¿cuánto es igual? No habían sido los indígenas, fueron los shuaras. 0,85. Sí, Por Ayer. 0,7. Pero igualmente se están pasando. Ok, pero los sería shuaras, la cantidad no de los materia, indígenas, no les culpes. 1050 dividido para 1237.11 para 1237.11. Esto es igual a 0,85. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que la sumatoria de las fracciones, ¿a cuánto debe ser igual? A 1, ¿no es cierto? Entonces, 0,85 más 0,12, 0,97. ¿Mande? Estamos Porque me bien. gusta estudiar Más de noche. 0,03 es igual a 1. Mejor. No, sí lo entiendo ¿De el acuerdo? ejercicio. Entonces ya tenemos nuestra corriente B y tenemos la Claro, en la composición de tutorial cada una entendí. de las situaciones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Podemos calcular la corriente E? ¿Cómo calculamos la corriente E? ¿Cuál es la cantidad de aceite que se está extrayendo en el primer proceso o en la primera etapa? En la primera operación. ¿Cuánto es? ¿Cómo solucionaríamos este tema de nuestra 263 kilogramos. 263 kilogramos? ¿Cómo obtuvo ese valor? Yo sé en desplazar, digamos, si A es igual a B más a C. Entonces, para desplazar eso es A menos B y es 1500 menos 1237.11. Ok. Bueno, puede tomar ese valor. Lo puede solucionar a través del balance general de materia. Bueno, puede hacer un balance por componentes del aceite. Y punto. Entonces mi corriente E, ¿a cuánto era igual, señorita? 263. 263 kilogramos. Eso es lo que se está extrayendo de aceite en el primer proceso. ¿De acuerdo? Si yo les pido que calculen la eficiencia, ¿cuál sería la eficiencia del filtrado? ¿Qué digo del prensado? ¿Ah? ¿Cuál sería la eficiencia de este proceso? Es un extra que les estoy preguntando, ¿no? Para que vayan teniendo relación, que vayamos analizando no solo el ejercicio, la corrección, sino los casos por operaciones. ¿Cómo saco yo el porcentaje de eficiencia del filtrado? De la cantidad que estoy filtrando son los 263 kilogramos dividido para el total de aceite que tiene el producto o la materia prima, que es de cuánto? 300, ¿no es cierto? 300 kilos de aceite tienen los 1500 kilogramos, ¿o me equivoco? No, no me equivoco. ¿No es cierto? 263 para 300 por 100. ¿Cuál es la eficiencia del tratamiento? ¿Ve? Tienes
un 88% de eficiencia. Es decir, con el filtrado tú extraes el 88% del aceite. ¿Sí me siguen o no? O ya les estoy haciendo perder. Es sencillo, ¿no es cierto? Entonces tú como ingeniero ya puedes ver cuál es la eficiencia del primer tratamiento. ¿Cuánto de aceite te va a quedar? De los 300 menos 263, ¿cuál es la cantidad de aceite que te queda? Lunes, martes, ¿cuánto aceite te queda? Si tienes 300 al inicio y le quitas 263, ¿cuánto aceite te queda? 37. ¿37 qué? 37 kilos, ¿no es cierto? Entonces aquí en B vamos a tener 37 kilogramos todavía de aceite. Y esos 37 kilogramos van a ser extraídos ¿dónde? En otro proceso que se denomina la extracción. ¿Ya? En la Y una pregunta. Lo escucho. No perdí. ¿Dónde salió los 300? Porque le divide para sacar eficiencia 263 dividido para 300. ¿De dónde le saqué los 300? De aquí. La materia inicial. Tú tienes 1500 kilogramos de palma con los que tú estás trabajando. Y la composición de la palma es que te dice que tiene 0.2, una fracción básica de 0.2 de aceite. ¿De acuerdo? Tienes una fracción básica de 0.2 de aceite. Y una pregunta. Dime, Cristi. Y no le hacemos cuenta a los decimales porque en la corriente E no sale exactamente 263. Sale 262,89. Eso no podría afectar después. Sí te afecta. Sí te afecta. 200... ¿Cuánto? 62,89. Como 89. ¿Ya? Bueno, la eficiencia va a ser la misma, ¿no? La eficiencia siempre va a ser el 88%. ¿Ya? Tienes una corriente E y al final, ¿cuántos kilogramos de aceite vas a tener? En la corriente B, bueno, eso ya lo calculas. ¿Ya? Vamos a la extracción. Tenemos la operación unitaria, que es la extracción. Una corriente de ingreso, que va a ser nuestra corriente B. Una corriente de salida, que va a ser nuestra corriente C. Y si no me equivoco, a esto le puse F y a esto le puse G, ¿verdad? Si no me quieren decir, correcto, sí, así está bien. F y G. ¿Cuáles son las composiciones de mi corriente B? Tengo una corriente de aceite que es 0.03. Tenemos una composición de agua que era igual a ¿cuánto? Y tenemos una fracción de palma que era igual a ¿cuánto? 0,12 del agua. Ok. 0,12 y 0,85. ¿De acuerdo? 0,12 y 0,85. En nuestra corriente C, ¿qué tenemos? Una composición de aceite de 0,003. ¿Cierto? ¿Sí? Y de ahí tenemos que una composición de la pasta igual a ¿cuánto? 0,997. ¿Ya? Tenemos por aquí una fracción de hexano que es igual a 1. Y en G tenemos una fracción de aceite más una fracción de hexano. Esta fracción de aceite no se conoce y esta fracción de hexano tampoco se conoce. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos nuestro diagrama, ya le hemos etiquetado y está todo súper chévere, ¿qué es lo que sigue? ¿Está entendido? ¿Qué es lo que buscamos? Nuestra corriente C.
¿Ya? Después de eso viene un balance de materia general. En el balance de materia general, ¿qué es lo que hago? Nuestro análisis, la entrada menos la salida más la generación menos el consumo es igual a la acumulación. ¿De acuerdo? No hay reacción química, por lo tanto no hay generación ni consumo, y no hay acumulación porque el tiempo no es una variable a considerar. Entonces, la entrada es igual a la salida. ¿Sí? La entrada es igual a la salida. Dame un minuto, por favor. A ver. Tenga la bondad de ingresar a una reunión. Un minutito. Estoy delegando para que entre en una reunión. Zoom. Siga trabajando con eso. ¿Ya? La entrada es igual a la salida. ¿Qué está entrando a la operación de extracción? ¿Cuáles son las variables que están ingresando? Tenemos B más F es igual a la salida. C más G. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Balance de materia general de lo que pasa en la extracción. Yo pongo las corrientes que entran y las corrientes que salen. No me puedo saltar nada si dejo de tomar en cuenta algún tipo de corriente que esté entrando o que esté saliendo. No voy a cumplir el balance de materia, ¿de acuerdo? No voy a cumplir con la ley de conservación de la materia y ahí voy a estar en aprietos después, ¿de acuerdo? Luego de que yo tengo ya mi ecuación del balance de materia general, debo pasar a un balance de materia por componente, ¿sí? Entonces me voy al balance de materia por componente. Y en el balance de materia por componente, ¿qué es lo que hago? Debo elegir el componente que más información yo tenga del ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el componente que más información o el componente que más información yo tengo? ¿Perdón? El componente que más información tengo. De nuevo, ¿sí? Yo tengo más información de la pasta, ¿no es cierto? Porque tengo información en la pasta en B, tengo información de la pasta en C, y no hay pasta ni en F ni en G, ¿sí? Entonces vamos a trabajar. Tengo B por la fracción másica de la pasta en la corriente B, más F por la fracción másica de la pasta en F es igual a C por la fracción másica de la pasta en C, más G por la fracción másica de la pasta en G. Hago mi análisis. Fracción másica de la pasta en F hay. No, ¿verdad? No hay pasta en F. Esto es 0. Hay fracción másica de pasta en G. En G. Tampoco, ¿verdad? ¿De dónde obtengo estos valores? Del enunciado del ejercicio. El enunciado del ejercicio claramente nos está diciendo que la extracción se la realiza con un solvente que es hexano y les pide suponer que el hexano únicamente extraerá el aceite que se encuentre en la corriente B. Nada más. ¿De acuerdo? Y no se conserva, sino que todo el hexano que está entrando va a salir. Eso nos dice el ejercicio. Por eso yo puedo decir que no hay fracción de pasta en G. Porque el hexano solo está retirando el aceite. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo B. B era 1200. ¿Cuánto? 1237.11. .11 kilogramos que multiplica la fracción de la pasta
que era 0.97, ¿verdad? Es igual a C por la fracción de la pasta, que es 0,997. ¿A cuánto es igual la corriente C? Por aquí lo tengo. 3,61. Si no me equivoco. 1203,61, me confirma. Ya, 1203,61 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo la cantidad de materia después de mi segundo, la cantidad de materia después de mi segunda extracción. Y regreso. Y me voy a las preguntas. ¿Ya? Acá. Primera pregunta. En los kilogramos de palma en la segunda etapa, ¿cuántos kilogramos de palma yo voy a tener después de la extracción? Si hubiesen hecho un análisis de lo que dice el ejercicio, esta pregunta ya podría tener una respuesta desde el inicio del ejercicio. ¿Cuántos kilogramos de palma yo voy a tener después de la extracción? Jóvenes, aún. Cristian Guamán, ¿cuántos kilogramos de palma? Solo viendo el ejercicio. Debería ser lo mismo que al principio. Sería ¿Por qué? Porque solo estamos extrayendo las físicas, no estamos retirando ningún otro componente. ¿Y qué nos dice la conservación de la materia? Todo lo Que si no ha salido palma, si no ha salido fuera del proceso, después de la segunda etapa es obvio que yo voy a tener la misma cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, después de la segunda etapa, ¿cuántos kilogramos de palma tendré? 1050 kilogramos, no hay más, porque no ha cambiado nada. ¿Sí? Así que esta pregunta podría tener una respuesta desde el inicio del ejercicio. ¿De acuerdo? Segundo, los kilogramos de agua que salen en la tercera etapa. ¿Podemos predecir eso? Ya tenemos nuestra corriente en C. Vamos a predecir los kilogramos de agua que salen en nuestra última etapa. ¿Ya? Nuestra última etapa se denomina la etapa de secado, ¿verdad? En esta etapa de secado tenemos una corriente C que está ingresando al sistema, ¿de acuerdo? Tenemos una corriente D que está saliendo, que va a ser la final, y tenemos una corriente que no me acuerdo qué es lo que le puse, H, que es lo que se está extrayendo, ¿de acuerdo? ¿Me siguen todavía? ¿Sí? Esa es la etapa de secado. Tengo una corriente que está ingresando a la operación, en una operación de separación, por eso voy a tener más de una corriente de salida. En este caso van a ser dos. ¿De acuerdo? Y muy bien. ¿Qué tengo en C? Tengo el porcentaje o la fracción de aceite, que es 0,003% de aceite. Puedo tener la fracción de agua y puedo tener la fracción de palma. ¿De dónde voy a obtener esto? Del ejercicio, bueno, del paso de la etapa anterior. Ya vamos a volver. En nuestro apartado D, ¿qué es lo que tengo? La fracción de agua. Bueno, que es igual a ¿cuánto? 0,04. 0,04. ¿De acuerdo? ¿Y qué más tengo? Nada más. Nada más. Esto está compuesto por una fracción de palma y una fracción de aceite. ¿De acuerdo? Tengo H, que tenemos una fracción de agua que es igual a 1. Punto. Voy a hacer mi balance de materia general. En el balance de materia general, de nuevo, lo que entra
menos lo que sale más lo que se genera menos lo que se consume es igual a lo que se acumula. Siendo el análisis, no existe reacción química, por tanto no hay generación, no hay consumo y tampoco el tiempo es una variable a considerar, es decir, no existe acumulación. Es decir, estoy en estado estacionario. Por lo tanto, la ecuación del balance de materia general se reduce a que lo que entra es igual a lo que sale. ¿De acuerdo? Vamos de ahí que está ingresando a la operación. Está ingresando la corriente C. ¿Y qué está saliendo? La corriente D más mi corriente H. ¿Sí? Una vez que ustedes establecen un balance de materia general, vamos a hacer un balance de materia por componente. ¿Cuál componente es el que yo tengo más información? ¿De qué componente yo tengo más información? A ver, ingenieros, utilicen esa cabecita, utilicen el ingenio. ¿Cuál es el componente del cual yo tengo más información? En este caso no sería el agua. El agua. Sí, porque tenemos los datos en D y en H. En D y en H, ¿ya? Ok. Ok. Vamos a hacer una prueba, ¿ya? Vamos a hacer un balance para el agua. Tomamos nuestra ecuación del balance general como plantilla y vemos en C por la fracción másica del agua en la corriente C. Ojo, eso es importante, no deben confundir, ¿sí? La fracción másica del agua en la corriente C es igual a D por la fracción másica del agua en D más H por 1, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿sí? De ahí sigo trabajando. Okay. Tengo que C es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto era igual C? 1203.61 kilogramos. 1203.61 kilogramos. ¿Qué multiplica a cuánto? No sabemos, ¿no es cierto? La fracción másica del agua en la corriente C es igual a D, y no sabemos, que multiplica a 0.04, entonces sería 0.04 D más H. ¿Cuántas incógnitas tienes en esta ecuación? Tienes 1, 2 y 3. De estas 3 incógnitas, ¿cuál puedes encontrar? Puedes encontrar la fracción másica del agua en C. Y volvemos a nuestra ecuación anterior, a nuestro proceso anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice el proceso anterior? Que tenemos una corriente C de 1203.61 y yo puedo obtener la fracción másica del aceite, que ya es un dato, 0,003. Puedo obtener la fracción másica del agua y puedo obtener la fracción másica de la palma, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fracción másica del agua? ¿Se ha perdido agua en alguna parte del proceso? No. Lo único que se ha podido extraer es el aceite, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que en mi corriente C tengo una cantidad de agua igual a 150 kilogramos dividido para la masa total, que es 1203.61 kilogramos. Esto nos da igual a ¿cuánto? 0,12. 0,125, pongámoslo así por temas de números, ¿ya?
Y tenemos que también podemos trabajar con la palma, ¿ya? ¿Se ha perdido palma en algún tipo de proceso? A la salida de nuestra segunda etapa, descubrimos que la palma no se pierde, ¿de acuerdo? Entonces los 1050 dividido para los 1203,61 es igual a ¿cuánto? Cero coma 872. Ya, 0,872. ¿Ya? Sumando todo esto, ¿a qué nos da igual? 872, perdón. Correcto. Es igual a 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos las fracciones. Tenemos la fracción del agua y tenemos la fracción de la palma. Volvemos a nuestro ejercicio y tenemos que 0.125 multiplicado por 1203 es igual a ¿cuánto? ¿Es igual a cuánto? A ver, Eric, ¿cuánto? 1203.61 por 0.125 es igual a... ¿Aló? No sirve la cálculo. 150.45. Ok. 150.45 kilogramos es igual a 0,04 D más H. ¿Ya? ¿Qué más? Esto es 0.125 y 0.872. Ya verán, si es que ustedes se meten a este tío, a este embrollo brutal, les va a tocar hacer un sistema. ¿Cuántas variables tienen? 2. Les va a tocar encontrar otra ecuación que les permita hacer un sistema de ecuaciones y poder solucionar y encontrar estas respuestas. ¿De acuerdo? Si tengo una ecuación con 2 incógnitas, voy a necesitar otra ecuación para poderla resolver y hacer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Pero ahora, estimadas y estimados ingenieros, yo les voy a proponer una solución que es mucho más fácil, rápida y efectiva. ¿Ya? Los ingenieros se deben caracterizar por ser prácticos y aplicar principios y métodos. ¿De acuerdo? Entonces, si recuerdan lo que hicimos antes con la pasta, la pasta era igual a ¿qué? A la palma más del agua, ¿verdad? Y le denominamos como pasta. ¿Qué pasa si nosotros tomamos la palma más el aceite como un componente? Lo pasamos acá y decimos palma más aceite. ¿De acuerdo? ¿Por qué podemos tomar o por qué podemos llevar a cabo esta relación? Sumar como componentes y ponerle la palma y el aceite. Porque en la operación de secado, ¿de acuerdo? Vemos que la cantidad de palma y la cantidad de aceite se van a conservar. Lo que entra se va a conservar en la corriente de salida tal cual. En la corriente D. Lo único que va a variar es el agua. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esta relación, tomamos como plantilla nuestra ecuación, nuestro balance general, y vemos que nuestra corriente C por la fracción másica de la palma más del aceite es igual a D por la fracción másica de la palma más del aceite más H por la fracción másica de la palma más del aceite. En H vamos a tener fracción másica de la palma más del aceite, no, ¿verdad? Entonces esto es igual
a 0. No hay. ¿Ya? Tendríamos 1203. ¿Cuánto era? 61, ¿verdad? 1203.61 kilogramos. ¿Cuánto sería la fracción másica de la palma más del aceite en C? Aquí está. 0,875. 0,875 por C es igual a D, que multiplica ¿cuánto? A todo lo que no sea agua, ¿no es cierto? 0,96. ¿De acuerdo? D va a ser igual a ¿cuánto? ¿1097? Sí. Cerrados. 1097.04 por 187.5. ¿Seguro? 1203.61. 1203.61 por 0.875. ¿Seguro que le salió 1099? ¿Quién da más? 1097.04. 1097.04 1097.04. ¿De acuerdo? Ok. Ya para. Ya. 1097.04. ¿De acuerdo? Kilogramos. ¿Ya? ¿Cómo encuentro la corriente H? Podemos hacer un balance para el agua. Un balance por componentes para el agua. ¿Sí? Tomamos C por el agua. Es igual a D por la fracción básica del agua más H. ¿De acuerdo? Entonces saquen el valor de H. Ya sabemos que esto es 150, ¿no? Ustedes mismos lo hicieron. ¡Mande! ¿Cuál es el valor de H? $106,57. El valor de H es igual 106,57 kilogramos. ¿Sí? ¿Me confirman ese valor? Sí. Ok. Listo. ¿Amén? Ustedes me podrán decir, Inge, esos valores no están en la evaluación. En la evaluación yo no califico lo que ustedes eligen, ¿no? La respuesta que ustedes eligieron, yo no voy a calificar eso, obviamente. Porque yo voy a calificar lo que ustedes han podido responder. Sí, si yo les pongo esta opción múltiple es porque me gusta darles esa opción para que ustedes vayan comprobando algunas respuestas. Ya, pero en las opciones múltiples que les he puesto aquí, me di cuenta al final que no tomé unos decimales, entonces me salieron un poquito distintas mis respuestas al final, pero lo que yo voy a calificar de ustedes es el método, la metodología de respuesta, ¿ya? Y como lo hemos llevado aquí en
en nuestra corrección de la evaluación. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ya, en este ejercicio sí se demoraba unos 40 minutos. Así que con las justas tenían tiempo para terminar, así con las injustísimas. Tenían 75 minutos, ya hicimos el cálculo a primeras horas de la tarde, ¿verdad? Entonces este ejercicio sí era un poquito largo, sí era un poquito medio engorroso. Pero hay que también ser claros y estar conscientes de que un ejercicio súper parecido ya resolvimos en clase. Así que esta es la segunda vez que estoy hablando de lo mismo. ¿Ya? Pues como ustedes tenían cuaderno abierto y todos los lujos, porque no voy a creer que todo el mundo se dedicó, solo tuvo una hojita, la calculadora, y no vio y no abrió su cuaderno hasta para revisar algún apunte. Eso no les creo a nadie. ¿Ya? Puede ser que sea un hombre de poca fe. Tengo poca fe en la humanidad, me disculpan, pero no creo en nadie. ¿Ya? ¿De acuerdo? Para el día viernes. Para el día viernes vamos a ver, abran su libro de Jacob, please. No, yo les voy a subir a su aula virtual ejercicios tipo, ¿ya? Voy a subir ejercicios tipo de estado transitorio y de balance de energía, ¿de acuerdo? Me dan tiempo hasta la nochecita. Yo en la nochecita voy a subir un archivo que dice ejercicios tipo. De esos ejercicios tipo ustedes los van a revisar, van a solucionarlos hasta el día viernes, y el viernes en la hora de clase solucionaremos unos 2 o 3. Bueno, voy a poner un modelo, no voy a poner 10 ejercicios ni nada de eso, no, unos 2 de cada caso, ¿ya? Unos 2 de balance en estado transitorio, materia, unos 2 de balance de energía, ¿de acuerdo? Para que ustedes los vayan a solucionar, los vayan a resolver, que vayan a la casa, lo tengan el viernes. Me conecto, hasta eso ustedes ya vienen con sus preguntas y vamos a tener una clase más abierta, ¿ya? No voy a empezar a que ustedes copien, sino que mejor pregunten lo que no entendieron, ¿de acuerdo? Ya, bajo esa premisa, les dejo, guaguas, que tengo una reunión que empezó hace media hora y que necesariamente necesito estar ahí, ¿sí? Nos vemos el viernes, ya les voy a subir estos ejercicios. Y Dios mediante, el día lunes, y yo les estaré avisando a través de la representante qué decisión se toma por parte de facultad. Justo eso es la reunión que vamos a tratar, para ver si es que nuestra evaluación va a ser presencial o va a ser virtual. Así que crucen los dedos para poder vernos en la aula de clase. ¿Sí? Guaguas, que estén bien, que tengan una buena tarde.